Mesa de debate, mesa de análisis, nuestra primera mesa de debate que abrimos aquí en Al Día, primera edición. En los próximos minutos podremos hacer valoraciones, comentarios, análisis, discusiones sobre la actualidad y hoy especialmente sobre la figura de Fraga, desaparecido, fallecido anoche en su domicilio de Madrid. Vamos a saludar ya a nuestros primeros invitados en esta nueva aventura televisiva que hoy abrimos y que hoy afrontamos. Y el primero, tenemos el honor auténtico de recibirle en nuestros estudios, es Alfonso Alonso, el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Señor Alonso, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de nada, la lógica condolencia por la muerte de uno de los miembros de la familia del Partido Popular, de la gran familia del PP, que está, lógicamente, pues consternado por la pérdida, ¿no? Pues sí, muchas gracias. Realmente es nuestro presidente fundador, ¿no? Pero no solamente para el Partido Popular, porque yo creo que es una figura política clave en la historia de España, en la historia reciente de España, más allá de la sigla que él fundó, ¿no? Y a la que nosotros pertenecemos. Pero creo que es un político que ha tenido una profunda influencia en el asentamiento de las libertades en España, en la consolidación de nuestra democracia, y que se nos va una parte de la historia de España, ¿no? Bueno, vamos a comentarlo ahora. También nos acompaña el director de los servicios informativos de la cadena COPE, y es para mí, pues casi una emoción recibirle hoy al mediodía. Señor Colmenarejo, don Juan Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Las aventuras de los medios de comunicación, de la trayectoria de uno y de otro, bueno, nos vuelven a unir. Sí, la última vez nos vimos en los pasillos de otra radio, creo recordar, ¿no? Sí, muy querida, por cierto. De Onda Cero, sí. Pero, en fin, la COPE, 13 Televisión están muy hermanados y es un placer y un lujo tenerte con nosotros hoy. Pues bien hallado. Nos acompaña también Victoria Lafora, que ya estaba en el cara a cara antes de las 2. Victoria, de nuevo, buenas tardes. De nuevo, buenas tardes. Y José Alejandro Vara. Muy buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, Víctor. Lo más importante, Juan Pablo, esa desaparición tan importante, yo creo, no sé si estáis de acuerdo en todos los análisis que se han hecho, ahora vamos a escuchar alguno, los que se han pronunciado, los que se han publicado también, que hay algún titular que tiene, en fin, un doble sentido que no sé yo si procede a estas alturas de la película. Juan Pablo, ¿qué te parece? Yo creo que cada uno puede coger el episodio que le parezca oportuno de la biografía de Fraga, y a mí me parece que más que la fundación, si decía Alfonso Alonso, el presidente fundador, yo hablaría del presidente refundador, porque lo que ocurre en el Partido Popular en 1990 es la clave de buena parte de la historia democrática de nuestro país. De hecho, esa refundación lo que hace es abrir Alianza Popular al centro político, es decir, a partir de ahí el Partido Popular ha ganado 3 veces las elecciones generales, y la última se ha visto con mayoría absoluta, 2 de ellas con mayorías absolutas, y la clave está en que la derecha española entiende en un momento dado que no va a poder conseguir el poder si no se abre al centro. Y esa refundación en 1990 es lo que hace que ahora tengan frutos como la victoria en mayoría absoluta del pasado 20 de noviembre. Ese, yo creo que para mí es el hito, uno de los hitos fundamentales en la trayectoria política de Fraga, que es cuando le entrega el testigo a José María Aznar para la refundación del Partido Popular. Él se quita de en medio, se va a Galicia, preside una autonomía que, por cierto, en los orígenes de la Alianza Popular no eran muy partidarios de las autonomías, pero Fraga ha sido presidente de una autonomía de 16 años, también su evolución está ahí, o sea, pasa del franquismo a la administración única en un Estado democrático. Pero la refundación del Partido Popular, desde mi punto de vista, es clave. Y lo que ha pasado el 20 de noviembre demuestra que la derecha se dio cuenta de que tenía que ganar desde el centro, cosa que al PSOE le va a costar mucho tiempo si no se da cuenta que para ganar en España hay que ganar también desde el centro. Pues Alejandro, yo creo que los caprichos del destino han tenido esa coincidencia trágica de la victoria del Partido Popular, el fallecimiento pocas semanas después de Manuel Fraga, claro, el impulsor de todo eso, ¿no? El impulsor de todo eso, y además, hombre, figura señera y de relieve de la derecha española durante los últimos 40 años, del paso del franquismo a la democracia. Evidentemente, Fraga, pese a su relevancia y a su preponderancia y a su personalidad arrolladora, pues no llegó a ser presidente del gobierno. La verdad es que eso, dentro del perfil de lo que han sido los grandes políticos de este país, que lo comentaba recientemente, yo creo que era en el mensaje de Mariano Rajoy, una de las figuras más importantes de la política española del siglo pasado, y lo ha sido, evidentemente, pero nunca llegó a ser seguramente su sueño anhelado de ser presidente del gobierno. Pero ahora decía Juan Pablo, evidentemente la refundación del PP fundamental, clave para llegar al poder, pero también para la vida política española fue clave esa alianza popular que él funda con los 7 magníficos, recordemos, en los primeros albores de la transición, donde se agrupan todas las corrientes, digamos, de la derecha franquista, pues derecha muy pura y muy dura, y algunos hiperduros, y él, que tenía la vocación democrática, y demostró después en su evolución política, consiguió ahormar una derecha con una vocación clara de
futuro europeo, de futuro moderno, de raíces estrictamente democráticas. Y fue esa evolución, yo creo que clave. Alguien ha dicho que qué bien que estuvo Fraga, porque por eso en España no ha habido grupos de extrema derecha, ni siquiera partidos de extrema derecha. Es verdad que los fagocitó y les dio esa vertiente, esa vis de Partido Democrático, del que luego evidentemente se evolucionó y se llegó al Partido Popular. Pero son los dos grandes pasos, dos grandes aportaciones, aparte de como padre de la Constitución, padre de la patria, todo lo que sabemos que evidentemente aportó a la democracia española, esos dos grandes pasos en lo que es la transición y la derecha española. Victoria, ¿coincides con los análisis así un poco de urgencia? Sí, yo destacaría mucho más su capacidad camaleónica, es decir, esa virtud que le hacía acoplarse a los tiempos que le tocaban vivir para ser capaz de ceder ahí donde había que ceder. Juan Pablo hablaba de cómo cedió el poder y abandonó y se marchó a Galicia y dejó que el partido se abriera al centro. Yo destaco eso, de repente su conversión en galleguista autonomista. Galleguista lo fue toda su vida, pero autonomista no tanto. También destaco más una persona que venía del franquismo, su capacidad de aportar a la Constitución lo que aportó, entre otras cosas, el defensor del pueblo, que a mí me parece una institución fundamental en la democracia de un país. Bueno, o sea, esa era capacidad camaleónica de adaptarse al sitio donde le tocaba estar en el momento oportuno, con un carácter tan autoritario como el que tenía. Lo que pasa que, señor Alonso, de poco autonomistas presidiendo comunidades autónomas tenemos muchos ejemplos, ¿no? En el País Vasco, en Cataluña, en fin, que eso no sé yo si puede ser una crítica o no, no lo sé. Bueno, él tuvo siempre clara una idea de España, no es incompatible, ¿no? Y luego es un hombre que vivía con la evolución de los tiempos, ¿no? No era una persona con una rigidez, pero yo creo que tenía esa capacidad intelectual. A veces se destacan errores que cometió él, o se dice esto fue un error, pero yo estoy con Juan Pablo, ¿no? Ese gran acierto de la refundación. Yo me incorporé al Partido Popular en ese momento, porque veníamos de lo que eran los restos de la UCD, y realmente no era incorporarse a otra casa, sino que era crear una casa común. Y esa gran familia del centro derecha, que es un proyecto que se consolidó, pero que él tuvo la inteligencia de ver en ese momento, y tuvo siempre entonces la inteligencia de ver que los tiempos evolucionan, que la historia va cambiando, pero que hay algunas cosas cuya esencia permanece. Entonces no veo ninguna contradicción en la defensa de la idea de España con el ejercicio de la autonomía o la presidencia de la Comunidad de Galicia, ¿no? De todas formas, él nunca negó la pertenencia de Galicia al Estado español, ni nada que se le pareciera. Que no era nacionalista. Claro. Bueno, llama la atención de todas formas, señor Alonso, digamos que Fraga se está yendo en voz baja de alguna forma, ¿no? La familia ha elegido pues que no haya una capilla ardiente abierta a los seguramente miles de españoles que hubieran querido pasar ante su féretro, y que, bueno, pues ni siquiera en el Congreso o en el Senado se haya organizado esa capilla ardiente. Mañana va a ser enterrado también en la intimidad. De todas formas, la despedida del Partido Popular, en fin, será con todo el honor, ¿no? Sí, bueno, y tendremos ocasión. Lo que pasa es que en estos casos me parece que lo primero es respetar el deseo de la familia, y que la familia también entiende que es algo suyo, ¿no? Y por tanto quieren tener estos momentos de un poco más de recogimiento para ellos. Yo creo que eso naturalmente se tiene que respetar, ¿no? Porque seguramente la familia también lo hubiera pedido, ¿no? Es un hombre profundamente familiar, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es razonable y es entendible. Y dice, era un hombre muy excesivo, pero luego al final también tiene esas humildades, ¿no? No buscaba más gloria que la que le podía corresponder. Vamos a ver si hay alguna presencia o comparecencia de última hora en la capilla ardiente, en el centro de Madrid, en esa vivienda, en ese piso del centro donde vivía Manuel Fraga, donde está todavía su familia. Allí está Marisa Páramo. Marisa, no sé si alguien más ha pasado en estas últimas horas, si hay algo más que añadir desde allí, sobre todo escuchar las palabras de los que lo han ido haciendo a lo largo de la mañana. Bueno, pues tenemos dificultades con el sonido que nos llega desde esa conexión en directo, desde ese enlace en directo. Vamos a escuchar un pequeño montaje de las declaraciones que se han escuchado, de las personalidades que han entrado y han ido saliendo luego de la capilla ardiente, en tono muy familiar, de Manuel Fraga. Todos sentimos mucho la muerte de Manuel Fraga, y ahí está ya en la historia de España como uno de los grandes del pasado siglo y de este en el que estamos. Como le decía ahora su familia, sus hijas, vosotras no podéis explicar vuestra vida sin él porque era vuestro padre, obviamente, pero yo tampoco puedo explicar la mía, probablemente una de las partes más importantes de mi vida,
sin Manuel Fraga. Se puede discrepar de alguna parte de su gestión, pero desde luego lo que no puede es dejar de reconocer a don Manuel Fraga el prestigio que le ha dado a Galicia y a su autonomía. Y en este momento me gustaría quedarme con dos cosas. Con el Fraga padre de la Constitución, que nos ha permitido vivir en esta democracia ya sólida y solvente. Y en segundo lugar me gustaría quedarme con ese Fraga que supo entender la necesidad de cambiar y integrarse en el sistema democrático. Fue un hombre leal, fue un hombre siempre consciente de que el sentido del Estado que tenía que hacer servir a España. Estoy convencido de que todos coincidimos en que hoxe despedimos a un español, a un galego e a un servidor público inesquecible e inigualable. Y esta última parte, señor Alonso, despedimos a un gallego, ¿no?, con todas las palabras y sin duda una noticia muy triste también para Galicia, claro. Sí, bueno, porque ha significado mucho allí. Y es una manera de ser español también a la gallega, ¿verdad? No, desde Galicia. Claro. Pero sí, claro, fue presidente de esa autonomía, le dio prestigio, le dio fuerza. Claro, Galicia era una de las tres comunidades históricas, ¿no? Las otras dos andaban en reivindicaciones nacionalistas que les podían dar quizá un protagonismo, y sin embargo él consiguió que Galicia tuviera también ese protagonismo y esa voz, esa singularidad, sin tener que recurrir al exceso del nacionalismo. Así es. Vamos a ver si Marisa puede añadir algo desde la Capilla Ardiente. Marisa Páramo, a ver si ahora hay más suerte. Adelante. Pocas novedades, Víctor, a esta hora de la tarde, aquí en la calle Fernando el Católico número 86, donde se ha instalado finalmente esa capilla ardiente de Manuel Fraga Iribarne. A lo largo de la mañana ha sido cuando han desfilado por aquí todas las personalidades políticas. En estos momentos la situación está un poco más tranquila, eso sí, no dejamos de ver entrar al domicilio innumerables coronas de flores en honor al que fue el padre fundador del Partido Popular y al padre de la Constitución. Gracias, Marisa. Bueno, pues lógicamente la vida tiene que seguir. En nuestro país hay otros muchos grandes asuntos que reclaman nuestra atención esta semana, que estamos empezando, y para eso hemos convocado a Alfonso Alonso y al resto de nuestros invitados de hoy. Señor Alonso, hay un hecho político de calado importantísimo la semana pasada en el Congreso de los Diputados, y es el apoyo de Convergencia y Unió al Partido Popular para sacar adelante el primer paquete de medidas importante desde el punto de vista económico. ¿Eso va a ser la tónica general a partir de ahora en la legislatura, o esto se va a ir negociando, digamos, paso a paso, ¿no? Bueno, la tónica general va a ser la disposición al diálogo que vamos a mostrar nosotros. Lo hemos repetido muchas veces. Tenemos una mayoría sólida para sacar adelante los proyectos del Gobierno, pero nuestra obligación, más allá de ganar las votaciones, es ganar los debates y tener una disposición a hablar con los demás grupos y, de ser posible, llegar a acuerdos. En este caso, con Convergencia y Unió, pues hay puntos en común. Primero, ellos creo que nos pueden entender bien, porque ellos han heredado también un agujero en las cuentas públicas, herencia de un gobierno socialista en Cataluña, y por tanto saben lo que es enfrentarse de repente a una situación de déficit, a una situación en la que hay que tomar medidas difíciles. Ellos lo entienden. Y me parece que es muy de destacar y es reseñable que entiendan también que vamos en el mismo barco. Todos vamos en el mismo barco. Ellos en la responsabilidad de la gestión de la autonomía, pero al final en España pues todos tenemos que arrimar el hombro y apretar y poner de nuestra parte. En fin, eso es lo que yo creo que ellos han entendido, y han entendido también que su posición sensata era estar allí. Yo lo reconozco y espero que eso sea también el inicio de una colaboración que vaya más allá. Es verdad que nosotros estamos también colaborando desde el ejercicio de la responsabilidad en Cataluña y ahora en la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. Y por tanto, como digo, hay muchos puntos en los que nos podemos encontrar, lugares donde podemos concurrir más allá de las diferencias que existen. Es especialmente de agradecer porque la legislatura había empezado de alguna manera mal, con el voto en contra de Convergencia y Unió a la investidura, que es un hecho insólito, porque nunca creo que habían votado en contra de la investidura de un presidente del Gobierno. En todo caso, pues manifiesta una posición de abstención, pero no tanto una posición en contra. Creo que de entonces aquí se ha hecho un trabajo, se ha mantenido un diálogo, se ha mantenido también un respeto a la posición del otro, a entender al otro, no descalificar, sino que aguantar con paciencia e ir hablando, y que eso ahora se ha traducido en que se haya podido tener esta
Primera colaboración en el Congreso de los Diputados y también la colaboración del Partido Popular en Cataluña sacando los presupuestos adelante. Juan Pablo, escenificar una mayoría absoluta en el Congreso, bueno, pues se puede hacer de dos formas, ¿no? Intentando dialogar o intentando imponer los votos, la fuerza de los votos, cosa que ha ocurrido en ocasiones anteriores y que de alguna forma pues no... En fin, no es conveniente, ¿no? Estamos hablando de un apoyo para las primeras medidas de calado importantes de un gobierno y tener el apoyo de otro grupo, pues, en fin, parece significativo, ¿no? Lo que pasa es que Convergencia y Unión, votar contra una subida de impuestos, después de todo lo que está haciendo, era un ejercicio de incoherencia. Porque Convergencia y Unión está ejecutando los recortes más profundos que está haciendo cualquier gobierno autonómico. Y la herencia, como decía Alfonso Alonso, en términos generales es muy parecida respecto a dónde están los agujeros y dónde están los problemas, con lo cual era muy difícil que Convergencia y Unión dijera que no a algo que ellos están haciendo en Cataluña, ¿no? Yo lo que le podría preguntar a Alfonso Alonso es si ellos creen que se ha explicado bien la subida de impuestos, lo suficientemente bien, y si creen que la sociedad española la ha recibido con enfado o con resignación. Yo creo que la han recibido con responsabilidad y con calma. O sea, el gobierno lleva poco tiempo actuando, pero ha tenido que tomar decisiones muy importantes de una manera muy rápida. Nosotros creo, siempre se puede explicar más y habrá más tiempo, más espacio para seguir explicando. Pero lo hemos reiterado, lo hemos dicho. Cuando uno tiene que tomar una decisión difícil, porque hay una desviación de 20.000 millones, por tanto, no vale con las medidas que a lo mejor en un primer momento pensaba que podía adoptar. No vale con el acuerdo de no disponibilidad de esos 8.900 millones de euros, sino que hay que actuar por la vía del ingreso o hay que actuar por otras vías. Tiene distintas opciones. Es decir, no se elige la única opción posible. Se elige entre una de las varias posibilidades que había. En circunstancias similares, el Partido Socialista escogió subir el IVA, escogió congelar las pensiones, rebajar el sueldo de los funcionarios públicos, y nosotros consideramos que no era justo pedir sacrificios a aquellos a los que ya se les habían venido pidiendo sacrificios, que nosotros queríamos mantener el poder adquisitivo de los pensionistas en la medida de lo posible o subir la pensión de los mayores en la medida de lo que fuera posible, porque son un grupo que está sufriendo especialmente la crisis y que es especialmente vulnerable, que nosotros queríamos mantener la cobertura social a los parados. Podía haberse rebajado la cobertura social, podía haberse afectado más los salarios de los empleados públicos o podían no haberse subido las pensiones, pero para nosotros un principio era vamos a tomar las medidas que debamos tomar manteniendo la cobertura social y en segundo lugar buscando, si tenemos que actuar por la vía de los ingresos, aquella fórmula que resulte más equitativa, aquella fórmula que resulte también más reversible. Porque si al Partido Popular todo el mundo sabe que no le gusta subir los impuestos, al que menos le gusta subir los impuestos del Partido Popular probablemente es a Cristóbal Montoro. No es un hombre que, desde el punto de vista intelectual y de su convicción económica, se distinga precisamente por pensar que detrayendo recursos de la sociedad se puede impulsar la economía, sino todo lo contrario, y además su biografía está ahí, su desempeño en el anterior gobierno también está ahí. Por tanto, yo creo que entre elegir subir el IVA o subir el IRPF, pues ha asumido la responsabilidad de este recargo en el IRPF, un recargo que además se puede distribuir de una manera progresiva y que puede responder más a una idea de equidad y también al hecho de que realmente sea creíble que es una subida temporal y es una subida en un momento de excepcional necesidad cuando hay una prioridad que no se puede aplazar y que tiene que además realizarse con un resultado inmediato, como es la lucha contra el déficit público que estaba agobiando la financiación de nuestra economía y que también estaba causando muy serias dudas en el exterior sobre la solvencia de España. José Alejandro. Sí, señor Alonso, ya que tenemos aquí un invitado tan especial y con tanta información, vamos a aprovecharnos un poco. Primero, es verdad que el Gobierno, a la hora de tomar la decisión incómoda y molesta de subir los impuestos, demostró primero que ha llegado aquí para gobernar y ha empezado a gobernar. Y evidentemente, yo creo que eso lo ha recibido la gente como tal cosa. Se tiene que gobernar. Ahora hay que gobernar en otras áreas y fundamentalmente tenemos inmediatamente la reforma laboral, que es un mojón fundamental para lo que supone la reactivación, en la medida de lo posible, de la recuperación del empleo.
y eso va a ser dentro de unos días. Yo no sé si en este caso también el Gobierno va a tomar el toro por los cuernos, porque da la sensación de que, como hemos visto, ni los sindicatos ni los empresarios han sido capaces de ponerse de acuerdo hasta la fecha en lo que implica de verdad una reforma en profundidad. Bueno, yo quiero destacar una idea que es muy importante. Es decir, el Gobierno no toma decisiones o actúa de una manera improvisada, o porque la necesidad lo requiere así, o en fin, o porque diga algo alguien desde fuera de España, o como hemos vivido también los últimos años. No gobierna, no toma decisiones desde el sobresalto, sino que ya desde el principio ha anunciado un plan y ha anunciado un objetivo. Y ha dicho, el objetivo es volver a crecer económicamente y a crear empleo. Y por tanto todo lo demás son instrumentos, pero hay cosas que hay que hacer. Lo primero, el déficit público. Hemos tomado medidas valientes contra el déficit público. Pueden ser discutibles, pero yo digo, las hemos tomado pensando en la idea de justicia, pensando en la cobertura social, pensando en que pudieran lanzar un mensaje creíble y claro hacia el exterior. No hemos terminado de tomar esas medidas de lucha contra el déficit, seguirán en los presupuestos generales del Estado, pero hay un calendario. En los 3 primeros meses hay que acometer una serie de reformas que son muy importantes y está anunciado de antes también la reforma laboral, que es la primera que toca ahora, pero en estos 3 primeros meses, además de los presupuestos de la reforma laboral, también hemos hablado de que vamos a presentar una reforma del sistema financiero. Y en un plazo de 6 meses también viene otra serie de reformas, entre las cuales pues tiene que haber una política de incentivos para pequeñas, medianas empresas, para los autónomos, para aquellos que sean capaces de crear empleo, o una reforma de la energía, que es un área absolutamente sensible para garantizar la competitividad de la economía española. Por tanto, el Gobierno actúa conforme a un plan que tiene distintos hitos, uno de los cuales es esta reforma laboral. Y el Gobierno, que ha sido valiente a la hora de tomar sus primeras decisiones, tendrá la misma determinación en todos los aspectos que deben reformarse en la vida española. Porque si no tenemos absoluta determinación de que debemos cambiar, de que debemos reformar las estructuras, pues no saldremos de la crisis. Yo, por tanto, me gustaría dejar esta idea, la decisión y la determinación del Gobierno con las reformas y con, por tanto, introducir cambios en profundidad. Por eso no nos parece suficiente la posición que han podido trasladar, más bien de poco acuerdo, la patronal, los sindicatos, los agentes sociales. Eso ocurría también en épocas anteriores. Un acuerdo muy escaso. Y yo creo que en ese sentido tenemos la responsabilidad de decidir que realmente ellos no son capaces de llegar a un acuerdo. El Gobierno tendrá que tomar medidas con el objetivo de flexibilizar la vida de la empresa, la flexibilidad interna para que el ajuste no se haga siempre por vía de despedir a los trabajadores, de flexibilizar también las condiciones y adaptar las condiciones de la negociación colectiva, y este es un aspecto absolutamente clave, de modernizar el sistema de formación en España para mejorar la empleabilidad de nuestros trabajadores, para que sean más competitivos, para que podamos recolocar a los millones de parados que tenemos ahora, que por cierto, después de un trimestre en recesión, parece que van a sufrir un aumento fuerte en la próxima EPA. Por tanto, la situación de partida es muy mala. Y para procurar también que haya una contratación con más estabilidad, o que haya más estabilidad en la contratación. Por tanto, esto implicará muchas reformas del mercado de trabajo y una reforma laboral que actúe en profundidad. Victoria. Yo quiero volver al tema del Congreso, porque para eso este señor es el presidente portavoz o responsable del grupo parlamentario. Es que venía ahora ya disfrazado de ministro de Empleo, pero no. Pues no se le da mal, ¿eh? No se le da mal. No, se le da mucho mejor a Fátima Valdés. En cualquier caso, exactamente. Ha dicho mucho más que muchos ministros, cosa que es de agradecer. Pero yo quería volver al tema parlamentario y a ese a ese acuerdo con Convergencia y Unió. Yo le quería preguntar a usted, como representante del PP en el Congreso, y por elevación, si sabe la postura del Gobierno al respecto, si no tienen miedo de que el apoyo o el acuerdo ahora con Convergencia sea una postura muy estratégica, teniendo en cuenta que ellos lo que quieren y lo que reclaman en último término es el pacto fiscal. Entonces, ahora, por coincidencia de los recortes en ambos territorios, en Cataluña y en España, pues hay un punto de acuerdo, que es que resultaría sangrante que no les apoyaran los recortes con lo que están haciendo ellos en Cataluña. Pero
hay una cierta sensación de que además ellos están forzando un poco la máquina en Cataluña de tocar donde más duele para que los catalanes reclamen al Estado y reclamen a Madrid que les dé aquello que Convergencia está vendiendo que se les debe. ¿Temen ustedes que haya detrás de la puerta una reclamación de pacto fiscal de forma inminente? No, nosotros sabemos que son banderas además electorales de Convergencia y Unió y forma parte de su discurso y lo dejaron muy claro también en la sesión de investidura. Por tanto, ellos quieren hablar de ese pacto fiscal, pero ellos también entienden, como nosotros, que ahora mismo en España hay otras prioridades, en Cataluña también. Aunque solo sea garantizar la solvencia y la liquidez de las comunidades autónomas en un momento casi dramático para las cuentas públicas en muchas de ellas, ¿no? Por tanto, ahora vamos a trabajar sobre esas prioridades. Ellos hablan de ese pacto fiscal tal como lo entienden, desde Convergencia y Unión. A nosotros nos gustaría, y espero que lo podamos hacer, acometer una reforma fiscal profunda del Estado. Ahora mismo no hay margen para meterse en eso. A veces hemos dicho, bueno, en la segunda parte de la legislatura acometeremos una reforma del sistema fiscal en España. Integralmente, porque es necesaria, pero ahora mismo creo que debemos centrarnos en aquello que es prioritario. La situación es suficientemente grave como para que todo el mundo entienda que algunas reivindicaciones deben esperar. Y yo creo que el otro día Convergencia y Unión entendió también eso, que alguna reivindicación no tiene por qué renunciar a sus ideas. Otra cosa es que nosotros la podamos compartir o que sea conveniente ponerla en marcha. Pero algunas reivindicaciones deben esperar porque hay prioridades ahora que atender mucho más urgentes. Perdón, si no le he interpretado mal. ¿Quiere decirse que sería posible llegar a un amago de pacto fiscal más avanzada la legislatura con Cataluña? Nosotros estamos dispuestos a hablar de todos los aspectos, también del aspecto fiscal. Y como digo, nosotros también consideramos que sería bueno hacer una reforma del sistema fiscal en España. Nunca hemos planteado que fuera una reforma en la línea que avanza Convergencia y Unión. No es nuestro proyecto, no es nuestro programa, porque creemos que no es lo que necesita España. Ahora bien, a partir de ahí, pues claro que podremos hablar de esas cosas, pero podremos hablar en su momento. Y yo creo que hay reivindicaciones que tendrán el momento, por decirlo de alguna manera, el momento procesal oportuno más adelante, porque es que ahora estamos en otra urgencia, que es que tenemos una situación de un déficit que se nos va, que por tanto hay que actuar y que tenemos también una situación de liquidez, de solvencia de las comunidades autónomas muy preocupante. Hay que garantizar la financiación de los servicios públicos en Cataluña y en el conjunto de España. El traspaso no fue ejemplar, el traspaso de poderes. Bueno, en el a la traspaso vista de los poderes 20.000 millones fue muy cordial, de una enorme cordialidad, pues está dicho todo, ¿no? pero lo que no se dio fue esa cifra concreta que no se dio. Y luego, como ya ha salido publicado, pues es verdad que remitimos un documento con 250 incumplimientos, un documento que venían todos esos incumplimientos de aquella información, en muchos casos muy sensible, que habíamos solicitado al gobierno y que el gobierno no había proporcionado, ¿no? En ese sentido, pues el traspaso pues fue correcto, fue cordial, fue muy amable, pero fue muy poco útil. Pero luego porque hubo la información relevante se guardaron muy mucho de darla, ¿no? Quizás no querían reconocer, pues la situación se les había ido mucho. Lo que pasa es que luego se producen acusaciones al revés, ¿no? Es decir, no, el déficit, la desviación del déficit ha sido culpa de las comunidades del Partido Popular. Esa es la acusación que ha hecho. Y ustedes ya lo sabían porque lo tenían. No, nosotros sabemos. Yo he estado toda la legislatura anterior haciendo oposición en el Congreso de los Diputados. Entonces yo sí debo reconocer al Partido Socialista que ha adquirido una enorme pericia y se ha especializado mucho en eso de buscar culpables. Porque durante 3 años y pico, 4 años, la culpa siempre era de otro. Y cada vez que comparecía al presidente Zapatero para dar cuenta del resultado de su gestión, encontraba un culpable. El culpable podían ser, no sé, el sistema financiero internacional, el resto de Europa, el resto del mundo, el Partido Popular, en fin. Pero claro, lo que ya llega a un punto de estridencia inaceptable es que el Partido Popular sea culpable de la herencia que nos ha dejado Zapatero y que nos ha dejado el Partido Socialista. Hombre, de esa herencia y de ese agujero en las cuentas públicas, el único responsable es el gobierno del Partido Socialista. Eso se ha dicho, ¿eh? Sí, exacto. Sí. Porque es que ya llegamos a un punto de osadía, ¿no? Eso lo dijo en los portavoces socialistas. El portavoz socialista en el debate de la convalidación del decreto. Otra cosa es que eso sea creíble. Se lo reprochó formalmente, sí. La siguiente cita electoral es Andalucía
estamos viendo lo que está pasando en Andalucía. El ABC está publicando cosas realmente inauditas y realmente espeluznantes de cosas que ocurren en el PSOE andaluz. Pero por otra parte se está diciendo que hay iniciativas del gobierno que a lo mejor no son demasiado cómodas, que se están aplazando en el calendario hasta una vez que el señor Arenas pueda resultar elegido presidente de la Junta. Otras, ¿no? Como la subida de impuestos. Por ejemplo, o alternativas. Claro. Cuando se le reprocha esto al PP, yo me imagino, usted ha dicho, tenemos un calendario y se va a hacer conforme se ha anunciado. Pero hay cosas que realmente parece que tendrían que ponerse en marcha mucho antes. ¿Se están aplazando medidas a que se resuelva el litigio electoral en Andalucía? Bueno, yo creo que los partidarios de esa tesis, que son ya desde el mes de diciembre, y nos decían, no va a haber ninguna medida ahora. Yo me acuerdo que la misma semana en que se aprobó el decreto ley en el Consejo de Ministros decían, va a ser un acuerdo de nada, ¿no? Una cosa de maquillaje, de unos pocos miles de millones, porque no pueden tomar ninguna medida porque hay elecciones en Andalucía. Por tanto, esto es lo que se decía, y sin embargo, bueno, pues todavía hay algunos que insisten con la misma idea. Y yo quiero decir que el Gobierno actúa pensando en el interés general, y que es que además esa es la manera de ser de Mariano Rajoy, porque su manera de ser es esa. Entonces él piensa en lo que es necesario hacer y lo hará cuando convenga hacerlo, y cuando convenga hacerlo al interés general. Y además yo quisiera decir otra cosa, los ciudadanos no tienen que tener miedo de las reformas, deben tener miedo de que no se hagan reformas, deberían tener miedo de que el gobierno no actuara, y yo creo que entienden que el gobierno tiene que actuar, que no todas las medidas que hay que adoptar son fáciles, pero que si no hacemos nada y no actuamos y a veces tenemos la valentía de tomar decisiones difíciles, pues no vamos a salir de la crisis, pero que si lo hacemos de verdad que podemos salir de esta situación de crisis económica y que podemos recuperar la senda del crecimiento, y esa es la confianza que nosotros pedimos y la que queremos infundir. Y entiendo que esto requiere de un proceso de pedagogía y de explicación muy intenso, y que eso es muy complicado y es difícil. Pero y yo también sé, porque los socialistas eran muy buenos haciendo titulares, pero eran un desastre gestionando las cosas de verdad y la economía. Pues nosotros ahora dicen, bueno, es que ustedes gestionan mucho, pero luego no se dedican, pues a lo mejor no estamos dedicando mucho tiempo a buscar los titulares. Bueno, la exigencia de que a trabajar y a gestionar. La exigencia de que se adopten reformas y que se pongan sobre la mesa en nuestro país de inmediato, también la hizo, además de hacerla los españoles en las urnas, la hizo la Unión Europea, los principales dirigentes de la Unión, que son Merkel y Sarkozy. Tenemos en España ya pisando suelo español, y ahora vamos a ver las imágenes a continuación del acto solemne que ha tenido lugar en el Palacio Real. El rey ha impuesto el toisón de oro a Nicolás Sarkozy. Dentro de muy pocos minutos se va a reunir en la Moncloa con el presidente Mariano Rajoy. Sarkozy, lógicamente, viene de alguna forma también pues a dar el visto bueno a esas medidas que desde España se han tomado. Lo hará posteriormente Angela Merkel, pero el disgusto de la semana pasada de que Francia perdiera la AAA, la especial volatilidad de la deuda en el viejo continente, en la Unión Europea, todo esto preocupa al gobierno de manera especial. Lo digo porque Rajoy dio el sábado un mensaje de decir, no, que no venga una agencia como Standard & Poor's a decirnos lo que hay que hacer, que lo sabemos muy bien, ¿no? Creo que sí, que, insisto, el gobierno actúa porque tiene un plan y una idea de cómo afrontar esta situación. Hubo una noticia esperanzadora la semana pasada, porque la deuda se colocó mejor que otras veces, se colocó bien y más de lo esperado, el jueves, y el viernes llegó ese jarro de agua fría de Standard & Poor's. Pero fíjese Francia como lo tiene Francia, también. Especialmente en Francia, con una repercusión política en un momento muy particular en Francia, ¿no? Cerca ya de la carrera de las presidenciales. Hoy, en cambio, creo que Moody's ha confirmado la AAA de Francia, ¿no? En fin, pues no a nadie se le oculta que hay dudas sobre la situación y que por tanto tenemos que ser capaces de trabajar juntos y fortalecer a la Europa del euro. Ese es el camino que también va a seguir España. Pero me parece bien que el presidente Rajoy recuerde que tenemos independencia de criterio. Y lo que él siempre ha dicho además, que pensemos en lo que podemos hacer nosotros mismos, no buscando siempre excusas en lo que pasa fuera de España, sino en lo que nosotros podemos hacer, porque buena parte de nuestro futuro depende de nosotros mismos, depende de lo que seamos capaces de hacer ahora. Y me parece que él lanza ese mensaje, que es un mensaje de fortaleza, de seriedad y de solvencia de España. De todas formas, ya como analistas, que es lo que somos, resulta, Juan Pablo, tremendo que una de estas empresas, porque al final son sociedades que analizan la inversión en los mercados y demás, bueno, pues puedan provocar
provocar una convulsión en Europa tan grande como la que se produjo el viernes por la tarde, que estaban las redacciones de Medio Mundo absolutamente enloquecidas con la rebaja en la calificación de Francia, especialmente España 2 escalones. En fin, estos desestabilizan el mercado totalmente, ¿no? El problema es que estos señores, que son anglosajones, tienen una especial inquina contra el euro desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero el problema que tenemos con ellos es que son los árbitros del partido. Y como dice Alfonso Alonso, aquí la cuestión es que te crean a ti más que a ellos. Entonces, si el mensaje de la Unión Europea y del euro es más fuerte que el de las agencias de calificación, pues entonces se podrá salir de esta. Y de hecho, una de ellas ha tenido una decisión esta mañana diferente a otra de ellas el pasado viernes, ¿no? Y yo creo que es un problema de credibilidad. Y si España hace los deberes que tiene que hacer en relación con sus socios de la Unión Europea y defiende el euro, pues yo creo que las agencias de calificación pueden escribir lo que les parezca, que bueno, los estados seguirán adelante y el euro yo creo que tiene que ser más fuerte que todo eso. Victoria. Pero no hay que perder de vista que son los árbitros y en los mercados les creen. Tú tienes que lanzar mensajes mucho más creíbles que ellos. Que sea más fuerte el mensaje de los gobiernos y de las instituciones que el de las agencias, Sí, ¿no? pero además yo creo que aquí hay un problema fundamental, y es que la Unión Europea no ha sido capaz de crear su propia agencia de calificación de riesgo de deuda. Es decir, la Unión Europea lleva con este proyecto atascado no sé cuánto tiempo. Y estas agencias, en cualquier caso, yo no sé por qué no sufren mayor descrédito a nivel de la opinión pública mundial cuando fueron unos desastres a la hora de vaticinar la crisis económica que se venía encima. Es decir, todas sus valoraciones, todas sus apuestas fueron equivocadas. Apostaron por por papel basura en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué ahora resulta que siguen marcando, absolutamente son el criterio que marca el ritmo de la crisis financiera internacional? Yo, de todas maneras, una pregunta muy corta al señor Alonso. Nos quedan 30 segundos tan solo, ¿eh? ¿Por qué le llaman reformas, que también lo son, a lo que también son recortes? ¿No dijo Mariano Rajoy que iban a llamar al pan pan y al vino vino? No, pues llamamos reformas porque es que no se trata solo de recortar. Recortar es que de repente quitar un dinero y dice, pues a usted gana tanto, le quito un 15% de sueldo. Eso es recortar. Es mirar las partes del presupuesto, establecer prioridades y cambiar la estructura de un presupuesto, eso es reformar. Y por tanto es distinto. Nosotros no hemos actuado de esa manera tan fácil. Vamos a dejarlo ahí porque se nos va el tiempo. Gracias, señor Alonso, sobre todo por haber bautizado nuestro programa. La verdad que lo recordaremos siempre, ¿eh? No sabía que había tenido esa posición casi eclesiástica. A nosotros nos encanta que nazca un proyecto como este y sobre todo que tenga un invitado como el de hoy. Muchas gracias. Gracias, Victoria, Juan Pablo, un placer y un auténtico honor, José Alejandro. Y nos vamos a despedir, empezándoles a todos ustedes para mañana 1:30 de la tarde, y lo hacemos con las imágenes de los madrileños que se han ido acercando a la sede de la calle Génova del Partido Popular para firmar en el libro de condolencias por el fallecimiento de Fraga. Con esa imagen les dejamos. Recuerden, mañana 1:30 de la tarde, junto con Inmaculada Galván, aquí estaremos para ponerles al día. Muy buenas tardes.